Conceptos, clasificación y comportamiento de los costos, por Antonella Morán y Yeriel García. En el presente trabajo conoceremos la definición de contabilidad de costos, comentaremos acerca de los objetivos de la contabilidad de costos, explicaremos los 11 enfoques de clasificaciones de costos, dando pequeños ejemplos de cada uno. De igual manera, conoceremos las características de los costos variables y los costos fijos, y entre otros temas. Índice, naturaleza y conceptos fundamentales, clasificaciones de costos, el comportamiento de los costos, métodos para segmentar los costos semivariables. Dentro de la naturaleza y conceptos fundamentales podemos encontrar que la contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos y con ello facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. La clasificación de los costos depende de los patrones de comportamiento, actividades y procesos con los cuales se relacionan los productos o servicios. La clasificación dependerá del tipo de medición que se desea realizar. En general, los informes de costos indican el costo de un producto, de un servicio, de un proceso, de una actividad, de un proyecto especial, entre otros. Los informes de costos son muy útiles también para planeación y selección de alternativas ante una situación dada. Los objetivos pueden ser 1. Generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo de ventas. 2. Evaluar los inventarios. 3. Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control administrativo. Y 4. Ofrecer información para la toma de decisiones. A continuación veremos un esquema de la contabilidad de costos. Los informes clásicos que genera la contabilidad de costos facilitan que se cumpla con los primeros 3 objetivos. Sin embargo, para poder colaborar con los 3 últimos, los costos deben reclasificarse y reordenarse en función de la circunstancia específica que se esté analizando, ya sea por actividades, procesos o productos. Algunos autores describen la contabilidad de costos como un punto que une la contabilidad financiera con la administrativa. Por costo entendemos que es la suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere ingresos en el futuro. Un costo puede tener distintas características en diferentes situaciones, según el producto que genere. El costo activo existe cuando se incurre en un costo cuyo potencial de ingresos va más allá del potencial de un periodo. Por ejemplo, la adquisición de un edificio, maquinaria, entre otras cosas. El costo-gasto es la porción de activo o el desembolso de efectivo que ha contribuido al esfuerzo productivo de un periodo, que comparado con los ingresos que generó da por resultado la utilidad realizada en este. Por ejemplo, los sueldos correspondientes a ejecutivos de administración, o bien la depreciación del edificio de la empresa correspondiente a ese año. El costo pérdida es la suma de erogaciones que se efectuó, pero que no generó los ingresos esperados, por lo que no existe un ingreso con el cual se puede comparar el sacrificio realizado. Por ejemplo, cuando se incendia un equipo de reparto que no estaba asegurado. Clasificación de los costos. Los costos, como se ha mencionado, son fundamentales para el administrador, no solo para efectos de evaluar inventarios, sino para los diferentes procesos administrativos de la organización. Dependiendo del tipo de proceso administrativo de que se trate y del tipo de toma de decisiones que se quieran realizar, los costos pueden ser clasificados de diferentes formas. En la siguiente figura se muestra esta clasificación. Posteriormente se explicará cada una de ellas. Costos de acuerdo con la función en la que se incurren.
Iniciamos con los costos de producción. Son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados y se subdivide en costos de materia prima, de mano de obra e indirectos de fabricación. Contamos también con los costos de distribución o venta. Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor, por ejemplo, publicidad, comisiones, etc. Costo de administración. Son los que se originan en el área administrativa, sueldos, teléfono, oficinas generales, etc. Esta clasificación tiene por objeto agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda realizar de ellas. Costos de financiamiento. Son los que se originan por el uso de recursos ajenos, que permita financiar el crecimiento y desarrollo de las empresas. Por consiguiente, tenemos los costos de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. En este caso tenemos los costos directos. Son los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. En este concepto se cuenta el sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas, que es un costo directo para el departamento de ventas. La materia prima es un costo directo para el producto. Por otro lado, contamos con el costo indirecto. Es el que no se puede identificar con una actividad determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o el sueldo del director de producción respecto al producto. Cabe mencionar que algunos costos son duales, es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos los costos de acuerdo con el tiempo en el que fueron calculados. Costos históricos son los que se produjeron en determinado periodo, los costos de los productos vendidos o los costos de los que se encuentran en proceso. Estos son de gran ayuda para presidir el comportamiento de los costos predeterminados. Y tenemos los costos predeterminados. Son los que se estiman con base a estadísticas y se utilizan para elaborar presupuestos. También tenemos los costos de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos. Costos de periodo. Son los que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas de la compañía, cuyo costo se lleva en el periodo en que se utilizan las oficinas, al margen de cuándo se venden los productos. Costos del producto son los que se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa, es decir, son los costos de los productos que se han vendido, sin importar el tipo de venta, de tal suerte que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado quedarán inventariados. Continuamos con los costos de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. Costo controlables son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel tiene autoridad para realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de los directores de ventas de las diferentes zonas son controlables por el director general de ventas, el sueldo de la secretaria por su jefe inmediato. Estos costos son el fundamento para diseñar contabilidad por áreas de responsabilidad o cualquier otro sistema de control administrativo. De lo contrario, tenemos costos no controlables. En algunas ocasiones no se tiene autoridad sobre los costos en que se incurre. Tal es el caso de la depreciación del equipo para el supervisor, ya que dicho gasto fue una decisión tomada por alta gerencia. También están los costos de acuerdo con su comportamiento. Costos variables son los que cambian en relación directa con una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas. Por ejemplo, la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las comisiones de acuerdo con las ventas. También están los costos fijos, son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen, como sería el caso de los sueldos, la depreciación en línea recta y el alquiler de un edificio. Y por último están los costos semivariables, también conocidos como semifijos o fijos. Estos costos tienen como característica que están integrados por una parte fija y una variable. El ejemplo típico son los servicios públicos como electricidad y teléfono, que cobran una cuota fija por servicio más un costo variable por el uso del servicio. A
continuación tenemos los costos de acuerdo con su importancia para la toma de decisiones. Para esto tenemos los costos relevantes. Son aquellos que se modifican o cambian de acuerdo con la opción que se adopte. También se le conoce como costos diferenciales. Por ejemplo, cuando se produce la demanda de un pedido especial y existe capacidad ociosa, en este caso los únicos costos que cambian si se acepta el pedido son los de la materia prima, energéticos, fletes, etc. La depreciación del edificio permanece constante, porque los primeros son relevantes y el segundo irrelevante para la toma de decisión. Y tenemos los costos irrelevantes. Son aquellos que permanecen inmutables sin importar el curso de acción elegido. Esta clasificación permite segmentar las partidas relevantes e irrelevantes en el proceso de toma de decisiones. También tenemos el costo de acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido. Costos desembolsables son aquellos que implicaron una salida de efectivo, lo cual permite que puedan registrarse en la información generada por la contabilidad. Dichos costos se convertirán más tarde en costos históricos. Los costos desembolsables pueden llegar o no a ser relevantes al tomar decisiones administrativas. Un ejemplo de un costo desembolsable es la nómina de la mano de obra actual. Costo de oportunidad es aquel que se origina al tomar una determinación que provoca la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada al llevar a cabo la decisión. Costos virtuales. Costos que impactan a la utilidad durante un periodo contable, pero que no implican una salida de efectivo. Un ejemplo, la depreciación o pérdidas cambiarias. De igual forma, contamos con los costos de acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. Costos diferenciales son los aumentos o disminuciones del costo total. Estos costos pueden clasificarse en costos decrementales, que se originan cuando un costo diferencial disminuye por reducciones de volumen de operación, como sería el caso de los ahorros que tendría la empresa por la eliminación de una línea de producto. Por otra parte, están los costos incrementales. Son aquellos en los que se incurre cuando las variaciones de los costos son ocasionadas por un aumento de las actividades u operaciones de la empresa, como sucedería cuando se introduce un nuevo proceso en la línea de producción que requiere la contratación de nuevos trabajadores, y costos adicionales en la materia prima o energéticos. Costos sumergidos son aquellos que, independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados, es decir, van a permanecer inmutables ante cualquier cambio. Por otro lado, tenemos los costos de acuerdo con la relación en la disminución de actividades. Para esto tenemos los costos evitables. Son aquellos plenamente identificables con un producto o un departamento, de modo que, si se elimina el producto o el departamento, dicho costo se suprime. Por ejemplo, el material directo de una línea que será eliminada del mercado. Y están los costos inevitables. Son aquellos que no se suprimen, aunque el departamento o el producto sean eliminados de la empresa. Por ejemplo, si se elimina el departamento de ensamble, el sueldo del director de producción no se modificará. Y para finalizar esta clasificación, están los costos de acuerdo con su impacto en la calidad, los cuales son costos por fallas internas. Son los costos que podrían ser evitados si no existieran defectos en el producto antes de ser entregado al cliente. Costo por fallas externas. Son los costos que podrían ser evitados si no tuvieran defectos los productos o servicios. Estos costos surgen cuando los defectos se detectan después de que el producto es entregado al cliente. Costos de evaluación. Son aquellos que incurren para determinar si los productos o servicios cumplen con los requerimientos y especificaciones. Y por último, costos de prevención. Son los costos que se incurren antes de empezar el proceso con el fin de minimizar los costos de productos defectuosos. Todas las clasificaciones son importantes, pero sin duda alguna la más relevante es la que clasifica los costos en función de su comportamiento, ya que ni las funciones de planeación y control administrativo ni la toma de decisiones pueden realizarse con éxito si se desconoce el comportamiento de los costos. Como se mencionó en la sección anterior,
Los costos pueden clasificarse en función de su comportamiento en tres categorías: fijos, variables y semivariables, también llamados semifijos o mixtos. El que un costo se clasifique en alguna de las categorías anteriores está en función de qué tanto reacciona ante un cambio en una determinada actividad o actividades. Un costo que permanece constante independientemente de que aumente o disminuya la actividad es un costo fijo. Por el contrario, si el costo tiene modificación ante un cambio en una determinada actividad, se considera variable. Finalmente, si un costo se mantiene en una determinada cantidad aún sin que se lleve a cabo alguna actividad, pero se incrementa al incrementarse esta, entonces se trata de un costo semivariable. En esta tabla podemos encontrar las diferencias entre costos fijos y variables. Una de las características de los costos es su naturaleza cambiante, es decir, que dependiendo de si se ven bajo un enfoque unitario o uno total, su naturaleza cambia. Un costo fijo es variable por unidad, pero fijo en su totalidad, mientras que un costo variable es fijo por unidad, pero variable en su totalidad. El comportamiento de los costos puede estar sujeto a muchas variables. Sin embargo, las principales son las siguientes: el tiempo, el uso de los recursos en las actividades dentro de un rango relevante y la determinación de actividades que provocan la variación en costos. El tiempo es una variable muy importante a tomar en cuenta. Según los economistas, todos los costos son variables en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo y en un cierto nivel relevante, ciertos costos pueden tener un comportamiento fijo. A este nivel, en el que un costo permanece constante, se le denomina rango relevante de tiempo. Tomemos el ejemplo de una bodega. El costo de la renta de una bodega es variable en el largo plazo, puesto que a través del tiempo tendrá modificaciones. Sin embargo, durante un rango relevante, digamos un año, el costo permanecerá constante, independientemente de las actividades que se lleven a cabo en la bodega. El uso de los recursos en las actividades dentro de un rango relevante. La medida en que las actividades consumen recursos es otro de los factores que determinan el comportamiento de los costos. Por un lado, se encuentran aquellas actividades que consumen recursos de manera proporcional en la medida en que éstas son realizadas. El consumo de dichos recursos es lo que hemos definido anteriormente como costos variables. A mayor actividad, el uso de recursos es mayor, por ende, mayor costo. Como ya se mencionó, los costos fijos permanecen sin cambio independientemente de que se transforme la actividad dentro de un rango relevante. Por su parte, los costos variables cambian en función de las modificaciones que sufre la actividad. Lo más adecuado para medir el efecto de los cambios en los costos variables es la determinación de generadores de costo, cost drivers, es decir, cuáles son las actividades que provocan que se incurra en costos y mediante los cuales se explican los cambios que experimentan los costos en las actividades, según el nivel en el que se trabaje al medir los cambios realizados. Los generadores de costo pueden clasificarse en dos categorías: los basados en las unidades, como por ejemplo cuando se produce o se vende una unidad adicional, y los que no se basan en unidades, como aquellos costos que cambian en función de actividades como movimientos de materiales, el número de órdenes o requisiciones, las horas de inspección, etc. Métodos para segmentar los costos semivariables. Los costos semivariables son conocidos también como semifijos o mixtos. Estos costos tienen como característica que están integrados por una parte fija y una variable. Si se expresaran algebraicamente los costos semivariables, estarían representados por la siguiente ecuación, en donde CSV
es costos variables, A, costos fijos, B, tasa de costos variables y X, generador de costo. Para llevar a cabo dicha segmentación, existen diferentes métodos con mayor o menor grado de exactitud, los cuales pueden clasificarse en 4 categorías: métodos de estimación directa, método punto alto, punto bajo, métodos a través de diagramas de dispersión y, por último, métodos estadísticos. Métodos de estimación directa. Este método se aplica en ciertos casos específicos y concretos, y generalmente no son adaptables a partidas ordinarias. Dentro de este grupo tenemos los siguientes métodos, basados en estudio de tiempos y movimientos y basados en el análisis de la administración de los datos históricos. Método punto alto, punto bajo. Este enfoque se basa en la estimación de la parte fija y de la parte variable de un costo en 2 diferentes niveles de actividad, las cuales son calculadas a través de una interpolación aritmética entre los 2 diferentes niveles, retomando la ecuación de los costos semivariables. Esta interpolación nos dará como resultado la pendiente de la línea que representa la tasa de costo variable y la línea de costo fijo. Como primer paso, debemos identificar un punto alto y un punto bajo de cada fila. Podemos observar la siguiente tabla. Contamos con los meses de enero a mayo, costos totales de cada mes y niveles de actividad de cada mes. En el paso anterior nos pide identificar un punto alto y un punto bajo de cada fila. En este caso, mayo en costos totales y niveles de actividad tiene los datos más altos y enero los más bajos. Paso número 2. Se deben de restar los datos iguales. Tomando en consideración los datos del mes de mayo y del mes de enero, se va a hacer una resta entre los costos totales de ambos meses y los niveles de actividad de ambos meses, dándonos un total de 400,000 en costos totales y 200,000 en niveles de actividad. Paso número 3. Para determinar la tasa del costo variable. Para determinar esta tasa se deben dividir los costos totales entre los niveles de actividad, como se muestra en el ejemplo. Para el paso número 4 y último, debemos despejar el costo fijo, considerando la ecuación de los costos semivariables que se presentó en diapositivas anteriores. Una vez despejada esta ecuación, nos quedaría de la siguiente manera, dándonos un costo fijo de 100,000. Métodos a través de diagramas de dispersión. Este método es de gran utilidad para complementar el método punto alto, punto bajo. El diagrama de dispersión se usa comúnmente para mostrar cómo 2 variables se relacionan entre sí. De este modo, permite estudiar las relaciones que existen entre 2 factores, problemas o causas relacionados con la calidad o un problema de calidad y su posible causa. Su objetivo es analizar estas variables para determinar la forma en que se relacionan o qué tan independientes son una de la otra. El primer paso para utilizar este método es señalar en la gráfica el costo que se genera en cada uno de los diferentes niveles de actividad. En el eje horizontal se señalan los diferentes niveles de actividad y en el eje vertical los diferentes costos. Observando la gráfica se puede suponer que el comportamiento de esta función de costo es lineal, por lo cual es importante seleccionar 2 puntos que representen bien dicha función lineal, lo que constituye la gran ventaja respecto al método de punto alto, punto bajo. Métodos estadísticos. El análisis de regresión es una herramienta estadística que sirve para medir la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Si graficamos los datos que nos proporcionan y no encontramos ningún patrón, en este método es la mejor opción. Este es el método más exacto y se realiza a través de fórmulas, donde Y es el costo total de una partida determinable, A, costos fijos, B, costo variable por unidad de la actividad en torno a la cual cambia, y X, la actividad en torno a la cual cambia el costo variable. Aplicando esta fórmula se puede tener un resultado más exacto. Para concluir, nos damos cuenta que la contabilidad de costos es vital para las empresas,
particularmente para aquellas que se dedican a la manufactura, ya que por medio de estas se podrán tomar mejores decisiones dependiendo de la situación específica y el proceso seleccionado. Un buen contador de costos debe conocer e identificar absolutamente todos los diferentes factores que incurren en un gasto para la empresa en la fabricación de un determinado producto. Es por eso que este tipo de contabilidad es tan solicitada y bien remunerada, puesto que ayuda a maximizar las utilidades de la empresa que lo pone en práctica.